La Guerra de las Islas Malvinas es un evento muy importante para la cultura argentina moderna, siendo un símbolo de la dictadura militar y la única guerra de nuestro país en los últimos 50 años. Pero si por un momento dejamos de pensar en fechas, nombres propios y procesos, ¿qué pasa con la gente común? ¿Qué ocurre cuando pensamos en aquellos que vivieron el combate? Y si además pensamos que es gente que caminó nuestros pasillos y estudió en nuestras aulas. En el episodio de hoy, los alumnos de Global Politics de C6 entrevistamos a Miguel Savage, un veterano de esta guerra que era alumno de este mismo colegio. Fue convocado a luchar y terminó sirviendo en las peores peleas y situaciones de las Malvinas. Ahora nos contará su historia. Disfruten de The Podcast of the Dragon. Les contaba que yo formé parte de la comunidad de St. George's. Mis dos tíos también, Ian y Colin Hunter, fueron pupilos durante la Segunda Guerra Mundial. Con mi abuelo, Donald Hunter, que era nacido en la Argentina y como parte de la comunidad británica en la Argentina, en esos años se ofrecían de voluntarios para ir a pelear contra Hitler. Así que mi abuelo, mientras tenía sus dos hijos, mis tíos pupilos en St. George's, peleó durante 4 años y fue oficial de la RAF en la Segunda Guerra Mundial, y él vivía cuando yo volví de Malvinas, así que fue particularmente doloroso para toda la familia, ¿no? Ahí el audio. No, lo había cerrado yo para que ahora ya se animen a conversar con vos. Es notable que la relación que tiene, bueno, en este caso tu familia con eventos mundiales como estos, ¿no? La verdad es llamativo y me imagino lo doloroso que habrá sido. Así que bueno, en función de esto, la idea es que los chicos te vayan preguntando y vamos armando la charla, que dure lo que tenga que durar. Siéntanse libres, chicos, de preguntarle. Bien, yo te quería preguntar cómo fue tu paso por el colegio, cómo fueron tus experiencias, qué sentías y nada, eso. Bueno, en el año 77, en los años 70, la dinámica en St. George's era bastante dura. El pupilaje era casi una disciplina militar, y el poder que tenían los prefects sobre los más chicos era tremendo, así que lo sufrí bastante, extrañaba muchísimo a mi familia. Ten en cuenta que ahí, en esa época, pasábamos 2 o 3 weekends o sea, estábamos casi un mes sin ver a nuestra familia. Fue una experiencia dura, pero como toda experiencia de sufrimiento, deja un aprendizaje, ¿no? Quizás me haya servido para lo que vino pocos años después en Malvinas, ¿no? Claro, claro. Y además te queríamos preguntar cómo era el ambiente en el colegio en tiempos de dictadura, si se sentía, si se hablaba, cómo era la experiencia. No, era una burbuja, no se sentía. En realidad, la sociedad en general, donde yo me crié, y particularmente en St. George's, ni se hablaba, ni se sospechaba de las cosas horribles que estaban sucediendo. Estábamos totalmente ajenos. Una consulta sobre la pregunta anterior, medio relacionada. ¿Sentís que tu experiencia en St. George's también, en algún punto cuando entraste al ámbito militar, era semejante? No, lo que era semejante era el vértigo de la disciplina y la velocidad con que había que hacer todo, ¿no? En eso era parecido. Hay algo increíble cómo se conecta St. George's con la historia esta, porque y con la inutilidad y la errónea decisión de la dictadura de tomar por la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque previo al 82, en los años 70, los isleños, los kelpers, dependían totalmente del continente argentino. Había conversaciones con los cancilleres argentinos, había ya casi un acuerdo de una especie de soberanía compartida en el año 74, que eso casi ocurre, y había intercambio de alumnos isleños
a los colegios ingleses de Buenos Aires, incluidos St. George's. Yo tuve un compañero durante mi año pupilo que era isleño, que se llamaba Jamie Robertson. Y incluso recuerdo al máster de Lockwood House que lo llamaba en el medio de un partido de cricket para un llamado de larga distancia desde las Malvinas. Así que incluso yo después lo busqué a él durante la guerra para refugiarme en su casa o pedirle comida en mi desesperación. Pero es un claro ejemplo de cómo las relaciones con el continente y los isleños eran cordiales y eran de necesidad de los isleños hacia la Argentina. ¿Por qué? Porque los ingleses no les daban pelota a los isleños en esos años. No tenían pasaportes británicos, eran considerados ciudadanos de segunda, y la Argentina les estaba dando educación y salud. Venían al Hospital Británico, venían a St. George's y a todos los otros colegios ingleses. Y de ahí es donde, repito, la decisión errónea de Galtieri de tomar militarmente, cuando Argentina les había dado YPF, gas del Estado, vuelos, maestras argentinas y la inserción en los colegios, ¿no? La decisión equivocada geopolítica es la decisión geopolítica, yo diría, más aberrante de la historia argentina. ¿Por qué? Porque no era necesaria la toma militar y nos da como consecuencia a 44 años una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, ¿no? Que es una situación poco feliz cuando el Atlántico Sur era una región de paz. Muchas gracias. Yo tuve una pregunta agarrando lo que dijiste de que Argentina le daba todo a estos isleños. ¿Gran Bretaña no se ocupaba de las cosas que pasaban en su colonia? No, Gran Bretaña los tenía totalmente olvidados. Ellos tenían, repito, no tenían pasaporte británico, tenían lo que ellos llamaban Overseas Territories Papers, que eran un papelito de colonia olvidada, ¿no? Hasta el 72 ni siquiera tenían pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje la construye la Argentina en el 72. Tenían solamente un barco desde Montevideo hasta el 72. Fíjate lo inútil que fue la guerra, porque cuando Argentina les empieza a poner infraestructura, pista, YPF, gas del Estado, vuelo del ADE semanal, maestras argentinas y inserción en los colegios, más salud en el Hospital Británico, ya era una cuestión que se caía de madura, ¿no? Los isleños ya iban a pasar a ser argentinos. Gracias. Bueno, quería volver a lo que habíamos preguntado antes sobre lo que dijiste de que el colegio era como una burbuja respecto a la dictadura, que medio que no estaban tan enterados, que después de que se hayan egresado y después de la guerra y todo, en retrospectiva, ¿cómo vieron esos años? O sea, ¿cómo recordaron sus años de colegio teniendo en cuenta la situación política del país? Bueno, no solo St. George's era una burbuja, casi todos los colegios privados, en realidad la sociedad en general estaba engañada acerca de lo que estaba ocurriendo. El plan de la dictadura, de detención ilegal de personas sin juicio, el plan sistemático de robo de bebés, que ahora se sabe, formó parte de un plan secreto. Nadie se imaginaba. Nuestras familias de clase media incluso veían a los militares casi como ordenadores del país y no se imaginaban que era un plan tan siniestro para imponer un plan económico, ¿no? Así que, bueno, éramos ajenos a lo que estaba pasando. Bueno, yo te quería preguntar cómo era el ambiente del colegio en ese tiempo de dictadura. O sea, ¿cómo lo sentiste vos? Repito, casi que a esa edad ni siquiera éramos conscientes de que el gobierno era militar, éramos tan inocentes, ¿no?
no se había develado realmente lo macabro que estaba ocurriendo, digamos. No solo en St. George's, bueno, St. George's más todavía porque era una comunidad a la cual yo pertenecía, mis tíos y mis abuelos pertenecían. Yo soy argentino con orígenes británicos, soy argentino de quinta generación. Mis ancestros vinieron de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda en 1840. Así que mantengo el idioma porque me crié con mis abuelos que hablaban solamente en inglés, así que eso fue interesantísimo después para interactuar con los isleños y para ser traductor en el Canberra, el barco que nos trajo de regreso a Puerto Madryn, más de 4.000 prisioneros argentinos, en su gran mayoría conscriptos desnutridos, con graves situaciones de congelamiento y yo ahí oficié de traductor y fue alucinante lo que pasó. Fue como un experimento antropológico lo que ocurrió en ese barco. Sí, y yo te quería también preguntar, conectando lo de que, claro, como vos hablas inglés por tus abuelos y por el colegio también, ¿qué otras habilidades que te dio el colegio como herramientas te ayudaron después para también tu supervivencia en la guerra allá en las islas? Bueno, sí, la vida de pupilo, que era bastante dura en esos años, seguramente me dio algo de resiliencia ya previa, ¿no? En una edad tan temprana. Pero nunca ninguna experiencia dura en un colegio te puede preparar para una guerra, ¿no? La guerra es la peor inmoralidad de la civilización y los trastornos de estrés postraumático que hemos sufrido los sobrevivientes, ningún colegio, ninguna experiencia de vida te prepara. La guerra es algo sobrenatural. Hablando con psicólogos y psiquiatras, incluso ingleses, la respuesta a los desórdenes por estrés postraumático que han causado el suicidio de más de 500 de mis compañeros, digamos, esos trastornos, esos desórdenes, son la respuesta natural a algo sobrenatural que ocurrió, ¿no? Y en el colegio pupilo no ocurrió nada sobrenatural, ocurrió en la guerra. Claro, sí, sí. Yo quería hacer una pregunta justamente del momento en el que te enteraste que ibas a ser parte de algo así tan horrífico. ¿Cómo se sintió la ida a ese lugar? Bueno, el tema es que encima yo había estado todo el año fuera del regimiento, había recibido una instrucción muy pobre y estaba en un destino que era el Tiro Federal de La Plata como personal de limpieza y mantenimiento, así que no tuve contacto con la vida militar, tenía solo un día de práctica de tiro y me llamaron a último momento para reemplazar a un desertor, ¿no? Porque al convocar a los soldados que ya estaban de baja, muchos por el miedo no aparecieron, entonces la unidad tenía que salir con los 1.000 soldados y ahí caigo yo. Es decir que mi situación en la guerra fue doblemente precaria y terrorífica, porque yo caigo a un regimiento donde no conocía a nadie, donde no sabía manejar un arma y termino al pie de Monte Longdon, escenario del combate más sangriento de toda la guerra de Malvinas, donde más ingleses y argentinos mueren, la gran batalla final, ¿no? Perdón, interrumpo yo. ¿Peleaste con Gurkhas? Los Gurkhas son un mito, los Gurkhas estaban en reserva, no hizo falta que entraran en combate, los Gurkhas estaban como un factor psicológico, de hecho cuando se produjo la rendición ellos pateaban los cercos porque no habían entrado en combate. Nosotros peleamos contra lo que los ingleses llaman el Third Parachute Battalion, los paracaidistas, que son la unidad más, digamos, sanguinaria que tiene el Reino Unido, ¿no? Son los de Normandía, los paracaidistas. Y también fuimos espiados por los comandos de la SAS antes del ataque.
Yo quería reiterar un tema que habías hablado antes sobre los efectos secundarios que trajo la guerra y quería preguntarte en tu experiencia personal, ¿cómo fue tu propia reinserción a la vida cotidiana después de la guerra? ¿Cómo lo viviste vos? Hablabas de suicidios, efectos graves psicológicos que causó la guerra. ¿Cómo lo viviste vos? Gracias. Bueno, se divide en dos partes esa respuesta. Los primeros días en casa, yo había perdido 22 kilos de peso. Donde estábamos nosotros, tuvimos compañeros que perdieron 30 kilos, tuvimos un compañero que murió por desnutrición y congelamiento antes de que lleguen los ingleses, y tuvimos 4 compañeros que se pegaron tiros en los pies para que los evacúen. Así que yo llego, yo era un tenista más o menos preparado, era parte del tennis team de St. George's en el año 77. Tengo una foto con los compañeros que está buenísima. En la época de Vilas, imagínense lo que era ser fan de Vilas en ese año, donde Vilas era el número 1 del mundo. Bueno, y la cuestión es que yo pesaba 72 kilos y estaba más o menos entrenado. Vuelvo pesando 50. Es decir, que la imagen era Auschwitz. Cuando llego a mi casa, que era en Adrogué, en mi familia y amigos hicieron una fiesta y yo estaba raquítico, parecía, repito, un prisionero de un campo de concentración, y todos venían a visitarme con la onda de vamos a ver al pobre pibe que debe estar deprimido, que llegó de la guerra. Pero yo estaba por dentro con un estado al que ahora con los años llamé la euforia del sobreviviente. Si bien mi cuerpo estaba diezmado, yo estaba eufóricamente feliz y estaba lleno de aprendizajes que esta experiencia me dejó. Yo volví con el convencimiento de que si yo no olvidaba esos aprendizajes, iba a vivir una vida más plena, más feliz. Así que había aprendido, por ejemplo, que las cosas más importantes de la vida no son cosas, había aprendido a escuchar a los compañeros y a pedir ser escuchado. Había aprendido se me habían caído todos los prejuicios, por ejemplo. Terminé abrazado para no congelarme con compañeros que eran villeros en la vida civil, que me demostraron ser los más generosos y los más compasivos. Aprendí a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a no depender de nadie, porque teníamos 3 enormes problemas allá. El clima polar, los ingleses y nuestros jefes que eran la dictadura, ¿no? Así que vivimos una experiencia, se puede llegar a comparar con la de los uruguayos en la cordillera, ¿no? Solo que ellos tuvieron un solo enemigo que fue la naturaleza. Nosotros tuvimos 3. Entonces, esa euforia del sobreviviente me acompañó durante 44 años y siempre que por ahí me estreso por alguna pavada, recurro a esa imagen de ese flaquito raquítico en esa fiesta de bienvenida y me emociono y digo, no te puedes estar haciendo problema por esto, ¿no? A mí me fortaleció. Después, obvio, por el trauma lo tapé, mi mente lo cerró durante 20 años, no lo pude hablar, me fui a vivir al interior, a Venado Tuerto, donde armé un negocio de venta de artículos rurales, y mi vida era casi como una negación de lo que había vivido. Hasta el año 2001, donde la crisis del 2001 me estoy fundiendo y tengo mi primer pesadilla de combate en ese marco, ¿no? Donde sueño que estoy en combate y me suena un celular adentro del pozo y era el gerente del banco avisándome que me estaba cerrando la cuenta. Así arranca mi libro. El libro que lo tienen que leer, para entender lo que fue. Bueno, es este libro, bueno, ahí se ve, es Malvinas, sobrevivir y honrar la vida. Este es un orgullo, fue una sanación escribir este libro. Este libro está llegando a todo el mundo y bueno, hablando con compañeros me dicen, hiciste la historia colectiva, es como si lo hubiéramos escrito nosotros.
Así que muy orgulloso con eso. Les recomiendo que lo lean. Hola, ¿cómo va? Yo le quería preguntar cómo fue y cuándo que volvió de Malvinas usted. Sí, el regreso en el Canberra, el barco que nos trajo a la vuelta, donde convivimos con los ingleses, donde tuvimos conversaciones interesantísimas, que eso es muy importante en la historia, porque veníamos los mismos ingleses con los que nos habíamos estado matando la semana anterior, literalmente. Entonces yo cuando vi eso dije, acá se pudre todo, ¿no? Era muy fuerte la situación. Pero me sorprendo de ver a mis compañeros charlando con los ingleses, respetuosamente, casi amigablemente, con mucha curiosidad, se preguntaban cómo había sido el otro lado. Y ahí aprendí una cosa muy importante, aprendí que las guerras son anónimas, que cuando uno interactúa con el supuesto enemigo, el concepto enemigo se cae a pedazos. Y ahí hablamos del patrioterismo también, ¿no? Que existió en los dos países. Mientras en los dos países se opinaba cómo debió haber sido patrioteramente, futbolísticamente casi, revolviendo un whisky con el dedo, los verdaderos protagonistas, los tipos que nos habíamos matado a tiros en esos pozos congelados, veníamos dándole una lección al mundo de sentido común, de civilidad y de humanidad. En ese barco nos deja en Madryn y después de Madryn la dictadura tapa todo, nos lleva en micro, primero en aviones a la escuela, a Campo de Mayo. En Campo de Mayo ya empieza el secretismo porque tenían que esconder nuestro estado de raquíticos, ¿no? La dictadura trató de engordarnos en esos primeros días, nos rebelamos y bueno, pudimos salir y la noche del 21 de junio del 82, los sobrevivientes del Regimiento 7 de La Plata llegamos en micros a La Plata de noche, y ahí en el regimiento otra vez las arengas, la dictadura ya se notaba que tenían la orden de amenazarnos para que no contemos nada con la excusa de secreto militar, porque ellos sabían que nosotros, si hablábamos nosotros, se iba a caer todo el relato mentiroso que habían construido con los medios de comunicación, que ese es otro tema interesantísimo. Durante los 2 meses de la guerra, los medios de comunicación manejados por la dictadura le mintieron a la sociedad de punta a punta, construyendo un relato exitista, mentiroso, ¿no? Cuando toda la operación fue súper improvisada. Así que bueno, llegamos esa noche y bueno, y ahí el caos, los familiares de los vivos y los muertos afuera, desesperados por noticias. Fue impresionante ese momento. Mi hermano de 13 años saltó la pared del regimiento y aparece con una campera. Yo me estoy yendo sin ropa, me habían robado la ropa civil. En el medio de ese caos, voy corriendo unas 10 cuadras por las calles de La Plata y hasta el auto donde estaba mi familia y se produce el abrazo con mi mamá, que fue un momento celestial, ¿no? Bueno, sí, había leído un artículo de The Scotsman donde te cuenta que conoció a un inglés con su mismo nombre. Y Sí. esos momentos como de epifanía, como con la historia del pullover que encontraste en la casa de la granja, si podrías hablar como de esos momentos humanos que te recuerdan de tu humanidad en esos tiempos de guerra. Sí, sí, lo que pasó con los ingleses fue totalmente surrealista. Y yo, además de encontrar un Michael Savage inglés, que es piloto de helicóptero, me lo presentan rápidamente en un pasillo. Después su mamá se escribió con la mía, se intercambiaron cartas. Pero también había sorpresa por parte de los ingleses de encontrar un interlocutor, un tipo que les hablara en inglés británico y que les explicara quién había sido ese grupo de pibitos argentinos civiles que habían enfrentado a los paracaidistas, ¿no? Y te diría que sentían admiración hacia nosotros.
porque ellos eran comandos profesionales y no podían creer que nos habíamos quedado a pelear. Y bueno, yo recorría el barco traduciendo, la sala de prensa, el quirófano, operaciones en quirófano, y explicándoles a mis compañeros que se queden tranquilos, el maltrato de parte de la dictadura se había terminado y que veníamos navegando pacíficamente y nos iban a dejar en Madrid. Así que el clima era de euforia, de tranquilidad. Digamos, como prisioneros fue donde mejor la pasamos, porque teníamos duchas calientes, camarotes en suite con música funcional, y bueno, fue todo alucinante. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Lo del pullover que encontraste. Lo del pullover es otra historia que es increíble y es muy simbólica. Eso ocurre al final de la guerra, que me mandan en una patrulla tipo el 7 de junio, con un sargento y 5 conscriptos más, desnutridos como yo. Yo iba como intérprete a una estancia. La misión era destruir o verificar si había un equipo de radio transmitiendo a los ingleses desde el campo. Salimos bien temprano, el frío era tremendo, y cruzamos un río, que es una ría, el río Marrel, que crece con el mar, así que lo cruzamos con el agua arriba de la cintura, en junio, con 20 bajo cero. Así que llegamos moribundos a la casa. Veníamos, ese estado de moribundez yo creo que nos protegía psicológicamente, ¿no? Porque en una situación normal uno estaría aterrorizado, y ahí lo que estábamos éramos como perros muertos de hambre pensando solo en comer. Cuando vos te estás muriendo, todo se arregla por el estómago. Así que llegamos y entrar a esa casa con el trasfondo cultural que yo tenía, era una estancia patagónica inglesa con olores parecidos a la casa de mis abuelos, como entro yo primero, reviso la casa con mucha ansiedad, con mucho miedo de que hubiera isleños adentro o soldados ingleses. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Las dos cosas eran un gran problema. Pero yo iba a negociar y a hablarles en inglés, que queríamos solo revisar e irnos. Por suerte no había nadie en la casa, y cuando abro uno de los cajones me encuentro un pullover inglés lindísimo, con borda azul en cruz, y cuando me lo pongo en la nariz, tenía un perfume parecido al de mi mamá. Entonces sentí una conexión con el lugar, sentí una protección adentro de esa casa, y me prometí que algún día iba a volver y que con esas personas iba a hablar. La vida me dio esa increíble oportunidad. 24 años después pude volver y le devolví el pullover a Lisa, que era una de las hijas del matrimonio. El pullover era de su padre, que había fallecido por el estrés de la guerra, y yo le conté que mi mamá también falleció por el estrés de la guerra pocos años después. Así que bueno, lloramos juntos, nos abrazamos, tomamos el té y completamos la historia, ¿no? Cuando nos estamos yendo esa tarde, venía un isleño amigo, John, un tipo que estuvo durante el 82, que me dijo algo muy emocionante cuando cruzábamos el río con un Land Rover. Me dice, Michael, I'm proud to be your friend. You are building bridges. Así que eso fue un cierre hermoso para esa historia, ¿no? Los isleños que vivieron el 82 sienten cierta compasión y empatía hacia los conscriptos argentinos y diferencian muy bien a los conscriptos como nosotros, civiles, de la dictadura de nuestros jefes, ¿no? ¿Yo? Bueno, muy linda historia la que acabas de contar. El libro. ¿No se escucha? Es que se me ha muy trabado. Okay. Yo quería volver a la parte de los sobrevivientes
Y ya que la dictadura no ayudó en su regreso, si hubo alguna organización que existió para ayudar a los sobrevivientes. No, no hubo nada. Y esa es una buena pregunta porque fue muy distinto el regreso de los conscriptos civiles, los colimbas, que éramos nosotros, al regreso de los militares de carrera. Porque ellos fueron cobrando un sueldo, tenían vivienda, tenían su obra social y su contención dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros éramos civiles que habíamos sido utilizados de carne de cañón en forma irresponsable, en forma criminal. Y paradójicamente, fíjense este dato, la dictadura, que era el gobierno de aquel entonces, estaba conformada por soldados profesionales y había soldados profesionales en cantidad en la Argentina. Cuando van al rol de sus vidas para el cual se prepararon durante 6 años, con los impuestos de todos los ciudadanos, no van. De los 10.000 soldados que participamos, que estuvimos en combate, solo 3.000 fueron profesionales. Así que fíjense qué locura, ¿no? Y además nos decían todo el tiempo, los ingleses no van a venir, no se van a animar los ingleses. Toda la operación, eso queda demostrado en el informe Rattenbach, que es un informe que ordena Viñone, para darle una explicación a la sociedad. El informe Rattenbach dice que fue una aventura militar irresponsable, que se eligió mal la época del año, entrando el otoño, que se mandaron unidades completas sin preparación como la nuestra, y que se creó una falsa sensación de victoria ante la sociedad con los medios. En ese regreso, nosotros éramos un problema para ese relato. Un gran problema, porque si nosotros hablábamos, se iba a ver la mentira de lo que había ocurrido. Entonces, nos trataron de tapar, nos espiaron los servicios de inteligencia. A mi casa había un Falcon con 2 milicos observando a los periodistas internacionales que venían a entrevistarme, porque sabían que yo había sido el traductor en el Canberra, y espiaron a las primeras organizaciones de excombatientes civiles, por ejemplo el CECIM La Plata. La policía bonaerense los espió, hay documentos sobre eso, porque siempre tuvieron el miedo de que habláramos, ¿no? Y hay un caso paradigmático, no sé si han sentido hablar del soldado Poltronieri. Poltronieri es el soldado más condecorado de la historia argentina. Tiene la cruz al heroico valor en combate. Poltronieri durante 44 años recorrió el país dando charlas y siendo recibido patrióticamente por todos lados. Bueno, Poltronieri se demostró en sede judicial, un militar Peregrandi lo denunció y todos sus compañeros se presentaron a la justicia. El resultado, Poltronieri no combatió, nunca tiró un tiro, fue una construcción falsa de los servicios de inteligencia, Poltronieri. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el ejército lo condecoró a Poltronieri? Bueno, Poltronieri era un muchacho muy humilde, muy analfabeto. Entonces necesitaban construir una figura heroica en un civil conscripto que no contara las cosas que yo escribí en mi libro, por ejemplo, ¿no? Así que fíjense el cinismo que seguían manejando al regreso, digamos, ¿no? La verdad que es impresionante. Ahora hay una mega causa, yo declaré en la Fiscalía de Tierra del Fuego, hay cientos de militares imputados por torturas, estaqueamientos, patadas, enterramientos. Yo fui objeto de torturas, así que tuve el honor de declarar en ese juicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado Nacional a rever ese tema como crímenes imprescriptibles, porque los militares lo habían apelado, así que ahora nos dieron la razón a nosotros, y bueno, eso a la larga, por más que la justicia actual lo tape, en algún momento ese documento va a salir a la luz y se va a quedar recontra demostrado, ¿no? No solo la impericia, no solo la improvisación, sino la crueldad que ocurrió sobre nosotros, ¿no? Sí, y conectando con eso de la crueldad y cómo es que sufriste tanto en la guerra,
te quería preguntar cómo impactó esa terrible situación que viviste en la percepción del sistema político en nuestro país y del sistema político, digamos, del extranjero. ¿Cómo es que esa injusticia y ese abandonamiento que tuvo el Estado hacia vos quizá te afectó o no, en tu opinión? Bueno, claro, me transformó en una persona que revisa cualquier comportamiento del Estado o de los medios de comunicación manejados por cualquier gobierno. Cosa que debió ocurrir con la sociedad en el 82. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad en el 82 estaba en salita de tres. Y cuando Galtieri tomó militarmente, se llenó la plaza de boludos aplaudiendo como focas. Y cuando se debió haber cuestionado a Galtieri, se debió haber dicho, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Quién va a ir a pelear? ¿Con qué medios? ¿Nos estamos metiendo con Inglaterra? ¿Nos estamos metiendo con la OTAN? ¿Qué chances tenemos de ganar? En lugar de hacerse esas preguntas, la sociedad salieron a aplaudir futboleramente, patrioteramente, ¿viste? Entonces, pero los que revoleaban banderas en esa plaza de Galtieri no eran nuestras familias, no eran nuestros padres, no eran nuestros hermanos, eran gente en salita de tres que celebraba la faena de adolescentes que no eran su familia, ¿no? Por eso ese es otro gran aprendizaje. Siempre que un Estado comunica algo, hay que saber leer entre líneas de dónde viene, ¿no? Siempre analizar por qué están diciendo esto, por qué, digamos, no creer todo lo que sale en los medios de comunicación. Esa es la gran lección que nos deja Malvinas, ¿no? Bueno, haciendo, perdón. Sí, yo te quería hacer una pregunta medio trayendo el tema a la actualidad. ¿Cómo ves la relación hoy en día entre los argentinos y los isleños ahora? ¿Cuánta afinidad tienen? ¿Cuánta relación tienen? Si pensás que la guerra los unió, los separó más. No, la guerra arruinó toda la relación buena que teníamos con los isleños. De hecho, quedan pocos isleños que vivieron en el 82 y los que están ahora odian más a los argentinos que los que vivieron la guerra, ¿no? Y uno habiendo estado, también los entiende, porque el pueblo quedó destrozado, y les cavaron trincheras, les cagaban las alfombras. La verdad que yo me trato de poner en el lugar de ellos en esa época y bueno, ellos odian lo que pasa es que uno cuando viaja, yo viajé 3 veces, trata de explicarles, y muchos lo entienden también, que los argentinos no somos como esos milicos que los invadieron. Nosotros somos otra cosa, y lo ideal sería volver a la relación que había previo, ¿no? Al 82. La relación normal sería de vecinos, ¿no? Lamentablemente, por eso la guerra fue un error geopolítico muy difícil de enmendar después de lo que pasó. Sí, utilizando esos aprendizajes, y perdón por interrumpir antes, no me di cuenta que no era yo. Utilizando esos aprendizajes, ¿qué tal vez le dirías a ese Miguel de 19 años con el conocimiento que tenés hoy y con toda la introspección que hiciste todos estos años? Yo creo que el Miguel de los 19 me hablaría a mí. Me diría, la pucha, ¿cómo te la bancaste? ¿Cómo no te olvidaste lo que aprendimos en ese pozo congelado con nuestros compañeros? ¿Cómo viviste agradecido? Me enorgullece en el adulto en que te transformaste. Me da mucho orgullo cómo podés transmitir la historia a las futuras generaciones. Y bueno, este Miguel de 19 desnutrido está asombrado del hombre en el que te convertiste. Sos un comunicador de la paz, sos un constructor de puentes,
estoy muy orgulloso del libro que escribiste y la familia que pudiste formar y cómo esta experiencia tan tremenda que vivimos en este pozo te mejoró, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo quería preguntar, por último, con toda la tensión política que hay en el mundo actual, todos los conflictos, las guerras, ¿te suele pasar que haces comparaciones con tu experiencia, imaginando cómo deben estar sintiéndose esos soldados? Y también si notas muchas similitudes del concepto y experiencia de la guerra, si cambió mucho desde tu experiencia, si las guerras de hoy en día no se parecen para nada o nada, ¿cómo los ves? No, lo único que cambió es la tecnología, pero la guerra es la peor inmoralidad de la civilización. Y digamos, siempre se usan a jóvenes de 19 para mandar, ¿no? Se les lava el bocho, se los llena de patrioterismo, pero se los utiliza, ¿no? A los jóvenes. Y también se lava el bocho de la población con los medios, como, tal cual lo hicieron los milicos argentinos hace 44 años. Así que lo que todas las sociedades deben saber es que tienen que cuestionar a los políticos que toman decisiones de invadir un país, porque siempre es en nombre de la libertad, siempre es en nombre de la democracia, y la realidad es que es en nombre de intereses económicos, nada más. En el caso de Argentina con Inglaterra, eran dos gobiernos que estaban colapsando, la dictadura argentina con sus problemas económicos y Maggie Thatcher con sus problemas también de ajuste tremendo que estaba aplicando, problemas con los mineros en Gales. Así que a los dos gobiernos les vino bárbaro. Terminó ganando Maggie Thatcher, que cuando vuelve la flota victoriosa tenía más poder que la reina. La reina la envidiaba porque estaba todo el país con ella. Y Galtieri cae. Y Galtieri cae. Nosotros, los conscriptos argentinos, sin darnos cuenta, o quizás sí, yo me daba cuenta, parimos la democracia argentina en esos pozos congelados. Porque fíjate vos, la sociedad argentina hasta les había perdonado, entre comillas, las aberraciones que habían ocurrido durante la dictadura, pero no les perdonó la derrota de Malvinas. La dictadura cae por esa derrota de Malvinas. Así que, y te digo más, lo que sentía yo y mi grupo cercano en el frente en los últimos días era el deseo de que perdiéramos. Mirá qué loco, ¿no? Muy pocos lo van a admitir, pero en el fondo, después de 2 meses de maltrato, de tortura, de desnutrición y de mentiras, nosotros estábamos rebeldes y nuestros enemigos peores eran los milicos argentinos. Entonces, casi que veíamos la situación de que la resolución del combate, o sea, ya sabíamos que íbamos a perder. Entonces queríamos que se acelere la derrota para poder ser liberados de esa dictadura que nos tenía como rehenes ahí, en ese laberinto del terror. Y bueno, fue lo que terminó ocurriendo, porque perdimos rápidamente, pese a los combates heroicos que hubo, lamentablemente, porque la situación, digamos, los derechos de soberanía argentinos son mucho más poderosos que los británicos, ¿no? Esa situación colonial inaceptable que se perpetúa el día de hoy. Pero bueno, ante ese laberinto equivocado, ante esa decisión errónea, en vez de seguir negociando y invitando a los chicos a estudiar a St. George's, por ejemplo, o venir al Hospital Británico, seguir mandándoles los aviones del ADE, YPF, deciden tomar militarmente. Ante ese laberinto en el cual quedamos atrapados, nuestro anhelo era que se perdiera rápido, que fue lo que terminó ocurriendo. Y el alivio que sentimos al regresar a casa fue enorme. Bueno, muchísimas gracias. Muy enriquecedora.
Miguel, te queremos agradecer, acá ya es momento de cortar. Te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es un honor que nos hayas permitido esta entrevista. Como historiador y como argentino, la verdad que nada. Siempre me parece, no solo enriquecedor como dicen los chicos, me parece algo espectacular que es necesario contar, que lo sepamos todos y personalmente te agradezco mucho y bueno, acá están aplaudiendo, así que te agradecemos. Oh, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el interés y por las preguntas buenísimas, la verdad que lo disfruté un montón. Y bueno, siento un gran cariño por toda la comunidad de St. George's, forma parte de mi pasado. Así que les mando un abrazo muy grande. Y lean el libro, consigan el libro porque... ya llegó hoy a la biblioteca, así que ya lo tenemos y ya empezará a circular por acá, además de lo que... por suerte este grupo lee bastante, así que no habrá drama en que se pongan a leerlo. Y cuando vengas para estos lados, te esperamos en el colegio. Cómo no, será un gusto. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.